no nos damos cuenta de eso. ¿Y cómo podemos saber eso? Entonces, cuando nosotros tenemos enojo, ansiedad y desilusión, no estoy diciendo que nosotros no podemos tener enojo, estoy diciendo que cuando nosotros tenemos enojo descontrolable es que ya podemos tener un nivel de idolatría. Entonces nos tenemos que cuidar mucho en esa parte. También quiero hablarles de algo muy importante. Nosotros nos tenemos que cuidar. Y alguien que fue muy fiel a Dios fue la mamá de Jesús, María. Ella fue fiel a Dios, porque si nosotros vamos a Lucas, ahí nos dice que el ángel fue hacia María. Al principio se turbó, pero dijo que fue la voluntad de Dios. Entonces tenemos que saber que tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios. Amén. Para no ser infieles a Él. También acá nos muestra en muchos versículos, pero quiero que vayamos al verso que muestra cómo ser un buen misionero. Muchos cogían los ídolos que antes eran estatuas y los botaban al piso, pero Pablo fue muy diferente. En Efesios 2, del 1 al 8, vemos cómo Pablo predicó, pero también ahí nos dice que nunca botó las imágenes, porque él en vez de quitarlas y botarlas se las dejó ahí, pero les empezó a predicar. Les dijo que Jesús era el Salvador. Entonces ahí dice, y Él les dio vida a ustedes que están muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro camino. Digo en otro tiempo, perdón. De la corriente, de este mundo conforme al príncipe de la potestad, el aire, el espíritu que ahora operaba en el aire. El espíritu que ahora en los hijos de la desobediencia. Entonces tenemos que saber que nosotros tenemos que ser obedientes. A veces somos infieles, pero también quiero que sepamos que Dios, esto es lo que pasa cuando nosotros somos idólatras. Primero que todo, le quitamos la gloria a Dios, ya no lo alabamos y le damos la alabanza a otras personas. Puede ser un ídolo, el fútbol, puede ser Messi. Entonces tenemos que saber que tenemos que ser fieles a Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos que saber que le quita la alabanza a Dios. También lo provoca a hacerlo y a veces también provoca a Dios al juicio. Dios nos hace castigos por haber sido, pero como la misma Biblia dice que Dios es rico en gracia, Dios al final le dijo a Israel que volvieran a ellos. Eso había olvidado de nosotros, tenemos que saber que Dios es de gracia. Entonces también queremos decir que Dios también llora cuando somos idólatras. A Jeremías le decía el profeta llorón, ¿cierto? Pero ¿quién era el que lloraba? Era Dios, porque si vamos a Jeremías 1, de 5 al 10, Sí.